Alejandro Sokol, El Cazador, autor Isaac Castro. Por aquellos días, una mañana, dos jóvenes llamaron a la puerta de la casa y preguntaron a su mujer si ahí vivía Alejandro. El músico los recibió y después de conversar unos minutos y pese a los lógicos temores de Lila, al fin y al cabo, se trataba de un par de desconocidos que aparecieron de la nada. Les dio permiso para acampar en su terreno. Ellos eran Maximiliano Bertoldi y Daniel Donadío, unos chicos de Chivilcoy que comenzaron a seguir a Sumo en su última etapa y a continuación se volvieron público incondicional de las pelotas. Fue a la previa a un show de arpegios que conocieron a Alejandro y se enteraron dónde vivía. Si llegaron acá es por algo, sentenció místico Sokol. Así fue que los visitantes se quitaron las mochilas, levantaron una carpa sobre el pasto y se quedaron una quincena de verano en las sierras. Poco a poco el contacto con el cantante se hizo más fluido hasta entablar una relación que en un futuro cercano sería muy significativa para el Bocha, quien primero les produciría un disco y luego se irían a vivir durante casi un año a la localidad de la cual eran oriundos los muchachos, a más de 130 kilómetros de Hurlingham, expresa Bertoldi. En enero del 96 estuvimos 15 días parando en su casa. Estábamos totalmente sorprendidos porque nosotros, mi amigo y yo, éramos fanáticos de las pelotas. La primera noche, Alejandro y Lila tenían un compromiso y, pese a que acampábamos en una parte del terreno, se fueron y nos dejaron la llave. Todas las tardes íbamos al río, hacíamos asados y guitarreadas. Él nos tocaba temas y eso lo registrábamos con un viejo grabador de periodista. Con el tiempo nos hicimos amigos y él terminó haciendo la producción de nuestro primer disco con la Chivilco, que grabamos en el estudio de Nono, donde él hizo los coros. Cuando lo conocí fue la primera vez en la que verdaderamente pensé que quería ser músico. A él le creía todo, cosa que no me pasaba con otros artistas. Era auténtico y poderoso. Todo lo que hacía ahí arriba era bueno y sus letras eran fantásticas. Con 3 discos editados y una notable convocatoria que le permitía tocar y llenar el estadio Obras Sanitarias cada vez con mayor asiduidad. Las Pelotas entendió que era hora de grabar su primer trabajo en vivo y para ello destinó el último concierto del 96. Al igual que la mayoría de los artistas del rock nacional, eligieron el recinto de Avenida del Libertador debido a que sus características acústicas y capacidad cumplía con todos los requisitos para dejar plasmado de la manera más fiel posible lo que los ex Sumos generaban con sus actuaciones en directo. No se trataba de recrear los temas de manera idéntica ni un muestrario de virtuosismo. Sí, por el contrario, dejar un registro del momento que atravesaban como grupo, la comunión entre ellos y sus seguidores, su contundencia escénica y, por supuesto, todo lo que Alejandro era capaz de hacer cuando se paraba delante del micrófono. El álbum reunió gemas de sus placas anteriores, algunas de ellas reversionadas como Blancanieves y Shine, Brilla, y 2 estrenos, La Clave y La Cortina. Uno reflotaba el costado más punk de Sumo y el otro relataba entre guitarras filosas una historia de desamparo,
soledad y abismos. La clave del éxito anticipa la ironía tan propia del combo desde el título mismo, un arte de tapa más que sugerente, un rostro al que le tapan los ojos. Comenzaba la recta final de la última década del siglo y la economía volvía a naufragar. La desigualdad social se tornaba insoportable y las manifestaciones poblaban las calles mediante la protesta de prácticamente todos los sectores, estatales, docentes, obreros, estudiantes y desocupados. Y ante este panorama, el rock y su cultura ganaban importancia, como en la literatura o el cine. Había allí algo de escape, quizá evasor, pero también oír esa música tenía que ver con una clara cuestión de pertenencia y representatividad. Quienes crecieron en aquellos años, los 90, hallaron en esas letras la narración de una realidad similar a la que experimentaban a diario. Y esas emociones les helaban la sangre porque los anhelos, símbolos y valores a los que hacían referencia eran también los suyos. Los espacios donde eso ocurría eran contados. Con las bandas compartían un código y en este sentido, asistir a un recital estaba estrechamente ligado a una suerte de celebración reivindicatoria, acaso de clase, que, por escándalo, excedía lo puramente musical. Lo maravilloso de Alejandro fue que materializó esta lógica como nadie, salvo excepciones. No hubo ningún otro cantante que, sin demagogia, haya hecho tanto por derribar la supuesta simetría entre artista y espectador. Siempre se las ingenió para mantenerse por fuera de cualquier actividad asociada a la frivolidad o el divismo, y supo conservar su espíritu inmune a todo eso que las pelotas criticaba con dureza. En buena medida, la clave del éxito hace referencia a los falsos estándares de felicidad, la obsesión materialista y la rutinaria pasividad de las personas. Félix Valls fue el ingeniero de sonido de la mayoría de los trabajos de las pelotas y además quien los operó en vivo buena parte de su carrera. Natural de Valencia, España, en la actualidad continúa grabando, mezclando y masterizando a distintos artistas, siempre en su estudio de Nono, sobre las sierras cordobesas. De esta manera nos ofrece sus impresiones de la clave del éxito. Para mí es la cosa más brillante y bonita que, hasta el momento, he hecho en toda mi carrera porque es en vivo y cuando lo hicimos no teníamos la tecnología necesaria para hacerlo. Hoy podés grabar y después cambiar un montón de cosas. Ese disco, en cambio, nosotros debíamos conseguir que quedara la mayor parte de las cosas de la grabación original y así fue. Las pocas cosas que tocamos fueron palabras o cosas que habían quedado raras, así que las grabamos con el mismo micrófono que Alejandro utilizó en vivo, pero como ese recital bailaba y se estaba moviendo y quieto y con los auriculares a nivel anímico, se notaba mucho la diferencia. Buscamos otra técnica, agarrar el micrófono y cantar como si fuese en vivo. El reconocido técnico señala que uno de los rasgos distintivos del álbum fue el protagonismo de la gente.
una decisión que tomó debido a su devoción por los discos en directo. En algunos momentos la gente se escucha como si estuvieras al lado. Hay una persona que chifla en sincronía a muchos mitos que salía por uno de los canales y decidimos dejarlo. Se sentía al público de una manera muy notable. Yo soy muy amante de este tipo de discos porque, aunque tengan una pequeña falla técnica, en el vivo se escucha el alma, el corazón. El error que puede tener queda suplido con creces por la calentura que da el directo. Son cosas muy especiales y el que ha visto una banda en el escenario sabe perfectamente a lo que me refiero. Y ha sido así siempre. El gallego, tal como lo llaman en su entorno más íntimo, destaca la labor de Alejandro como vocalista y su desempeño en las grabaciones. Era muy buen cantante, un pibe que realmente interpretaba las cosas con el corazón y expresaba esa sinceridad que tocaba a la gente. Germán también tiene ese don, pero la diferencia es que ambos tienen un timbre distinto. Tanto uno como el otro han cantado con mucho corazón, sintiendo mucho. Con Alejandro me pasó que él veía cosas que en su momento estaban un poco mal, pero a la vez tenía la frescura de decirte que lo dejaras así. Estaba bárbaro. Era muy válida su ayuda. Él se bancaba el pequeño error porque sabía que la búsqueda de la perfección termina en una cosa aburrida. Hay que ser muy valiente para asumir eso. Por otro lado, no tardaba mucho en grabar. Era muy rápido para hacerlo. Después está toda esa parte de showman, de animador. Era un tipo que hacía millones de cosas aparte de cantar. Y tenía la cualidad de que le daba igual que hubiera 2 personas o 100.000. Una vez concluida su temporada de hermético ostracismo, que incluyó la llegada del baterista Jorge Araujo en lugar de Federico Gil Solá, la presentación de una producción discográfica que no tuvo la repercusión esperada, otro letra baladna y un notorio descenso de público, Divididos aceptó compartir una fecha junto a Las Pelotas. El show se llevaría a cabo en tierra uruguaya para conmemorar los 10 años de la partida de Luca. El lugar elegido fue el Anfiteatro Municipal de Verano sobre la costa de Montevideo. Miles de seguidores cruzaron el Río de la Plata, no solo atraídos por la posibilidad concreta de disfrutar a dos de las bandas más grandes del rock en un mismo evento, sino también por la esperanza de que decidan juntarse y verlas tocar algunos temas de Sumo, algo que no sucedía de manera oficial desde aquella triste despedida del grupo en 1988 en el Estadio Chateau Carreras de Córdoba. Finalmente, la ansiada reunión no se produjo. Diego Arnedo fue el músico que, por sentirse presionado por el afán especulativo de la organización, abandonó raudamente los camarines y derregó la ilusión de quienes se habían dado cita allí para atestiguar un momento único. Sokol salió al escenario para anunciar que, pese a que tras bambalinas estaba Andrea Prodan, Roberto Pettinato y Alberto Superman Troglio, el encuentro no se daría. Y para dejar en claro que de su lado no había ningún problema,
Las Pelotas volvió y tocó unos cuantos temas de Sumo con la intención de que el público se llevara aunque sea una parte de eso que fue a buscar. El Bocha aquella noche tocó la batería. Ese año la banda siguió creciendo y una prueba cabal de ello fue celebrada tras la participación del multitudinario concierto que Madres de Plaza de Mayo organizó en Ferrocarril Oeste. Allí, salvo Los Redondos, estuvieron los principales y más convocantes exponentes del rock nacional, entre ellos Los Piojos, La Renga, Los Caballeros de la Quema, Bersuit Vergarabat y Ataque 77. De esos shows se hizo un disco en vivo en el que quedó registrada una incendiaria versión de Sin Hilo, que hoy es imposible escuchar sin sentir escalofríos. La presencia de Las Pelotas en una temporada asignada por la crisis económica, fuerte rechazo a la clase dirigente y numerosos episodios de violencia institucional ratificaba la posición de los ex sumo ante una realidad que prometía ser cada vez más dura. Con la experiencia de Amor Seco al hombro, un mayor conocimiento de su estudio Los Ángeles y habiendo desarrollado una dinámica de trabajo compositivo que potenciaba las bondades del entorno, nadie los apresuraba. Grababan lo que quisieran y en el momento en que se les antojaba. En 1998, Las Pelotas dio comienzo a la producción de su quinto álbum, ¿Para qué? Si bien Alejandro ya no mantenía la misma serenidad que supo ganar en sus primeros tiempos en Tras la Sierra, en cierta forma todavía lograban mantenerlo medianamente enfocado. Por aquellos días fue que empezó a presentarse de manera solista, tocando en pequeños bares de pueblos aledaños. Así, guitarra en mano, ocasionalmente acompañado de algún músico local, el Bocha interpretaba versiones de esos artistas que amaba, canciones de Sumo y temas de su grupo oficial, acaso los que sentía más suyos. Esa actividad paralela que se dio de manera repentina y que no era vista con buenos ojos por Timmy y tampoco por Germán, no tanto por el hecho en sí, sino debido al modo que lo llevaba a cabo y las consecuencias que a su personalidad tan proclive a los excesos podrían acarrearle. Fue motivo de varias disputas. La cosa era que Sokol cantara con la banda medianamente contenido y bajo el rigor de cierta disciplina impuesta por el profesionalismo, y otra muy distinta era que lo hiciera solo, en cualquier lugar y muchas veces sin las mínimas condiciones técnicas y a merced de sus impulsos. En varias de esas presentaciones, que por distintos factores no concluyeron de la mejor manera, Timmy tuvo que interceder por Alejandro. A veces sonaba su teléfono de madrugada y debía salir a rescatarlo de parajes insólitos, pagar una fianza o saldar alguna deuda. Pese a esto, el conjunto se las ingenió para componer quizás su mejor disco. Y eso se debió en buena medida a que el núcleo creador se hallaba cerca y este sería el primer trabajo que, desde que se radicaron en Córdoba, realizarían absolutamente a partir de cero. El otro elemento que fue crucial
para entender el resultado final de ¿para qué? Fue la inclusión de Sebastián Yachtel, un excelso tecladista que venía de tocar con la Portuaria y que antes, al igual que Beno Gelbert, había integrado la Zimbabue. A su vez, independientemente de que ellos nunca lo manifestaron en público, habían generado cierta expectativa, en especial por parte de la prensa, respecto a lo que podría significar esta placa en su carrera, ya que, a excepción de las pelotas, en la segunda mitad de los 90, la mayoría de las bandas de su generación lograron su entrada definitiva a la masividad. Aunque eso nunca haya sido la principal motivación ni el norte de su camino, todos, su entorno, el grupo, los seguidores, sabían que era hora de que eso sucediera y tal vez este sería el último requisito para quitarse de encima el mote de eternos aspirantes a la gloria. Con 5 trabajos a cuesta, el conjunto seguía siendo un caso extraño dentro del rock. Si bien no había objeciones sobre su búsqueda estética, los principales medios aún hacían hincapié en su modo de manejarse y la serenidad con que edificaban su carrera, lejos de la radiodifusión y careciendo de una empresa discográfica multinacional. La siguiente nota apareció días antes de la presentación de ¿Para qué? Desde el debut en 1992 con Corderos en la Noche, las pelotas siempre se manejó con mucha tranquilidad, porque nuestro objetivo es perdurar, sostiene Da Funcho. No triunfar hoy y que mañana se olviden de nosotros. Tratamos de ser fieles con lo que decimos. Algunos podrán pensar que somos medios hippies, pero la realidad es que no contamos con el dinero para poder entrar en todos los lugares que quisiéramos acceder. Les gusta manejar sus tiempos, que nadie los apure. Eso trae aparejado que no contemos con la maquinaria impresionante de difusión. Un tipo que fabrica motores nacionales no puede competir con Toyota. Esto es más o menos parecido, con la diferencia que nuestro motor anda bárbaro. Con ¿para qué? Las pelotas entran en aquellos terrenos infranqueables de la mano de su madurez musical. Trabajo compacto, parejo y tranquilo. Nuestro tercer disco, Amor Seco, era más denso y social. Este puede ser más tranquilo, pero es alegre y al mismo tiempo algo triste. A mí me sigue gustando. ¿Y a vos? Interroga Da Funcho a Sokol. Ahora lo escucho y sigo conforme. Con otros discos me pasó que después de un tiempo me pregunté ¿qué quisimos hacer?, responde el cantante. Casi en paralelo a la edición de ¿Para qué? Y tras un duro verano en el que el bajista estuvo varios días internado al borde de la muerte, Divididos resurgió de las cenizas con un álbum demoledor, Gol de Mujer. Los cortes Alma de Budín, Sobrio a las piñas y Nene de antes rápidamente comenzaron a rotar en todas las radios y el peso de BMG, su compañía discográfica,
logró que el trío, entre otros actos promocionales, pudiera tocar en el programa de Mario Pergolini, Caiga quien caiga, por televisión abierta y en vivo. Algo excepcional para cualquier grupo de rock, incluso ellos. La aplanadora presentó su trabajo, otra vez con gran repercusión y recibimiento. Lo de las pelotas fue un poco menos visible. Inauguró el año en un memorable concierto gratuito junto a los Caballeros de la Quema, en el marco del ciclo Buenos Aires Vivo al aire libre, y teloneando por segunda vez a los Rolling Stones, ahora en compañía de Bob Dylan. Luego, programó un show en Parque Sarmiento donde cabían miles de personas y que en esa temporada se disputó con el reducto de Avenida Libertador el monopolio de los grandes espectáculos musicales. Así fue cubierta la presentación de ¿Para qué? Por uno de los principales diarios capitalinos. El dibujo del muchacho color rosa, amígdala, que pone la cara en la tapa del último disco de las pelotas, es ahora gigante, al menos en el escenario donde toca el grupo, por detrás del tótem y exactamente a la altura del cerebro. Una luz intermitente le ilumina los sesos. Debajo, la banda toca uno de los mejores temas de su repertorio, Capitán América, el 19º de la noche. Más abajo, alguien del público desembucha una bandera norteamericana y le prende fuego. Segundos más tarde, en el exacto momento en que el tema deriva hacia una parodia del himno estadounidense, 6.000 personas rechiflan intensamente y las cenizas del género se esparcen por el aire. Demasiado espontáneo por echar sospechas de sketch, el acto en cuestión es uno de los tantos momentos en este o cualquier show de las pelotas donde la comunicación carece de intermediarios. Si Alejandro Sokol abre la boca, es para cantar antieslóganes. Es un esperanto a veces onomatopéyico y otras veces incomprensible, para imitar a Soledad o para presentar a Geniol, el mimo clown favorito de Luca Prodan. Nunca necesita hablar o aclarar nada sobre lo que él y su grupo producen en un disco sobre las tablas. La música que se escucha es más de 30 temas. Sigue siendo un desmañado híbrido de reggae y funk, o a veces iluminado por dibujos de guitarra a lo King Crimson, cortesía de Thomas Sussman. En el otro extremo de las tablas, Germán ofrece para la ocasión un par de kilos menos, saco y anteojos espejados, y su voz parece una gran versión de Transparente, y la diminuta bajista Gabriela Martínez, dentro de payasesco mameluco rojinegro, se apoya en el baterista Gustavo Jove para darle sentido al baile del público. Sin hits radiales, contratos multinacionales, poses o glamour fotográfico, y lejos de la capital, viven casi amotinados en las sierras cordobesas. Las pelotas encontró una forma de subsistir en el rock argentino. Su terquedad es lo que los hace únicos dentro del panorama local y no tanto sus logros artísticos. El cuestionamiento con el que titulan su último disco, ¿para qué?, bien podría haber tenido una respuesta de neón colgando sobre la cabeza del público. Para ellos.